La millonaria hace algo inimaginable tras el niño autista pedir sobras que la niñera escondió en el corazón de la ciudad, donde el lujo brillaba como un faro en medio de la penumbra. Marina luchaba por sobrevivir. Una madre viuda y sin hogar arrastraba su alma desgastada mientras su pequeño Samuel, con solo 1 año, se aferraba a su pecho. Las calles, repletas de contrastes, eran como cuchillos que la cortaban por dentro, recordándole su vulnerabilidad. Esa mañana, mientras buscaba comida en un contenedor, un grito frenético del niño autista que vivía en la mansión al lado interrumpió el silencio. «¡Mamá, quiero comer!». La niñera, con aire de desdén, le lanzó un trozo de pan viejo, escondiendo los demás manjares tras sus espaldas. Algo en el rostro del pequeño brillaba, un eco de pureza que rompía el frío de aquellos días. Marina sintió un nudo en la garganta. ¿Qué le había pasado a su vida? Todo lo que conocía era un caldo espeso de dolor y lucha. Pero al ver esa escena, ¡pum! Cuando la puerta se abrió, se dio cuenta de que Javier, el millonario dueño del lugar, la miraba con simpatía. Un hombre atractivo, pero envolvido en un aura de misterio. «¿Te gustaría algo de comer?», le preguntó, su voz resonando en el vasto vestíbulo. Marina, con la angustia reflejada en sus ojos, asintió sin poder articular un solo sonido. Javier, en ese momento, pareció ver a través de ella y se acercó. Pasaron semanas, y mientras elaboraban pasteles en la cocina de la mansión, comenzaron a compartir risas y secretos. La desconfianza de Marina era un bulto en su pecho. Le recordaba su realidad y la advertencia de nunca dejarse llevar. Pero Javier fue una luz en su oscuridad, un faro en su tormenta. Las cosas parecían mejorar, aunque cada vez que miraba a Samuel, un vacío en su corazón la advertía. ¿Era realmente su hijo? La jeringa de verdad había sido insertada por concepciones de maternidad en un intercambio que nunca imaginó tener que enfrentar. La vida se tornó aún más tumultuosa cuando apareció la familia biológica de Samuel, buscando su regreso. Las miradas de desaprobación y murmullos inquietos llenaron la habitación. El aire se tornó denso, como si el mundo estuviera esperando que tomara una decisión. La lucha entre aferrarse a su hijo y buscar la verdad que podría devastarla se convirtió en un dilema interno abrumador. Marina respiró hondo. Sus manos temblaban. El diálogo de su propio corazón era un grito ensordecedor entre el amor que sentía por Samuel y la verdad que había a sus espaldas. Con el rostro empapado en lágrimas, se dio cuenta de que estaba a punto de tomar la decisión más importante de su vida. ¿Protegería lo que había construido con Javier o se aventuraría a descubrir la verdad? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido a... y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esto. Comunidad, tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Marina respiró hondo. Sus manos temblaban. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor. Las miradas de desaprobación de la familia biológica de Samuel estaban clavadas en ella, como dagas. El peso de la verdad a sus espaldas parecía cada vez más abrumador.
Lágrimas caían en sus mejillas, mientras su corazón gritaba que todo lo que había construido podía desmoronarse en un instante. Fue entonces cuando el sonido de un teléfono sonó abruptamente, rompiendo la tensión. Todos se giraron hacia Javier, quien sacó su móvil de la chaqueta. Su rostro se tornó pálido. «Es de la clínica», murmuró. Una gota de sudor le recorrió la frente. Marina sintió que el aire se drenaba de la sala. «Javier», dijo ella con la voz entrecortada, «¿qué pasa?». La mirada de él se oscureció. Sin responder, aceptó la llamada y se retiró unos pasos. Las palabras que escuchó al otro lado del teléfono eran como un eco macabro que reverberaba en su mente. No entendía, no podía entender que en ese instante la vida de todos ellos estaba a punto de cambiar para siempre. Al regresar, Javier estaba pálido, más que antes. Las manos le temblaban. Antes de que pudiera articular una frase, una figura conocida cruzó el umbral de la puerta. Era la madre biológica de Samuel. Marina sintió como el mundo se detenía. La mujer se acercó, temblando, con su cuerpo cubierto de rasguños y una mirada opaca que hablaba de una desesperación total. «¡Samuel, cariño!», gritó desgarradoramente mientras se lanzaba hacia él. «¡Te he estado buscando!». Todo se desmoronó. La familia de la mujer, que había permanecido en un segundo plano, ahora se abalanzó hacia la escena, con gritos de sorpresa y caos. Samuel, confundido, se aferraba a Marina. Su pequeño rostro lleno de miedo. «¡No! ¡No, por favor!», ella suplicó, mientras sus brazos se aferraban al niño con un amor desesperado. Y fue en ese preciso momento cuando un grito estruendoso penetró el aire, todavía cargado de tensión. La madre de Samuel, con la voz entrecortada y en un gesto que nadie esperaba, arrojó una revelación devastadora. «Él no es tu hijo». Marina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El caos se hizo eco en el ambiente. Murmullos de incredulidad llenaron la habitación. Javier, que seguía al lado, abrió los ojos como platos. ¿Qué acababa de escuchar? Un golpe tan fuerte que la verdad quedó suspendida en el aire, como si todos estuvieran respirando la incomodidad y la confusión. De repente, 2 oficiales de policía entraron en la mansión. Uno de ellos miró a Javier con una expresión grave. «Necesitamos hablar contigo», dijo, evitando su mirada. Marina sintió que su corazón se paralizaba. Las palabras resonaban en su cabeza. «¿Él no es tu hijo?». El vínculo que había sentido con Samuel ahora era un espejismo. Con ese giro inesperado, su mundo se desmoronaba lentamente, y una sensación de desamparo la invadió. Mientras el murmullo crecía, todos los rostros estaban fijados en ella, como si esperaran una reacción. ¿Qué haría ahora? ¿Podría enfrentarse a la realidad que acababa de explotar en pedazos? El aire se estaba volviendo pesado, y en su pecho sentía un vacío afilado. La incertidumbre de lo que iba a pasar a continuación la mantenía en un estado de parálisis. El sonido de la puerta cerrándose resonó en sus oídos, y el ajetreo del exterior se convirtió en un susurro distante. La mirada de Javier se convirtió en una mezcla de preocupación y desesperación, mientras su mente buscaba una salida a este enredo. Marina se preguntó si alguna vez podría recuperar lo que había perdido. ¿Qué verdad sobre Samuel estaba aún oculta?
Mientras el peso del dilema se cernía sobre ella, el futuro parecía estar envuelto en sombras. Completamente incierto. ¿La vida que había construido con Javier? La tensión en la sala era casi palpable. Cada mirada, cada susurro lanzado por la familia biológica de Samuel se sentía como una daga. El grito de la madre resonaba en la cabeza de Marina, un eco devastador que retumbaba sin cesar. «¡Él no es tu hijo!». La realidad se había vuelto un torbellino, arrastrándola más profundamente a un caos del que no veía salida. «¿Qué significa esto?», murmuró Javier, con la confusión envolviendo sus rasgos. Su voz temblaba, como si se estuviera esforzando por aferrarse a algún rasgo de lógica en medio de la tormenta emocional. Los oficiales de policía, con miradas graves, intercambiaron un gesto de complicidad. Algo más estaba sucediendo, y la incertidumbre se arrastraba como una sombra tras ellos. Marina sintió un frío intenso recorrer su columna vertebral. Samuel seguía aferrándose a ella, su pequeño cuerpo tembloroso ocultándose tras su figura. Aquellos incrementos de tensión y dolor se transformaban en su propia presión interna. No podía dejarlo ir. Era su hijo, sin importar la verdad que ahora se alzaba ante ella. Fue entonces cuando un estruendo inesperado reverberó a sus espaldas. La puerta se abrió violentamente. Un nuevo personaje, un hombre mayor, entró en la habitación. Con una mirada rabiosa, llanto y risas infantiles se interrumpieron en el acto. «¡Detén esto! ¡Detén esto ya!», bramó el hombre, mientras sus ojos se fijaban en la madre biológica de Samuel. ¿Tú quién eres?», preguntó ella, temblando. El hombre parecía haber salido de un oscuro rincón de su propio infierno. Tenía rasgos que confirmaban que había caminado en la penumbra. Te conocía el frío del asfalto y el desdén del abandono. «Soy su abuelo», salió de sus labios, tembloroso pero firme. «¿No lo entiendes? Samuel es parte de una cadena que no puedes romper». Un murmullo atravesó la sala, con ojos abiertos como platos. Marina sintió la tierra vibrar bajo sus pies. ¿Qué cadena?», logró articular. El miedo ahora, transformándose en otro tipo de terror. Una revelación que prometía desatar una tormenta aún más oscura. «Samuel es un niño especial», continuó el abuelo, acercándose, «y no solo por su autismo. Hay más. No sabes lo que estás asumiendo». La voz del hombre retumbaba en la habitación, resonando, mientras unos murmullos llenaban el aire de incredulidad. Marina sintió que se le drenaba el aliento. «¿Qué más? ¿Qué es lo que no sé?». Cada palabra era un clavo en su ataúd emocional, su corazón palpitando desenfrenadamente. «Las pruebas de ADN lo sabemos todo. Hay más en juego aquí. Lo que tú creías que era una historia de amor y redención es un laberinto de secretos». Sus ojos escrutaban a Javier y a la madre de Samuel. «No es solo tu hijo». Confesiones no deseadas flotaron en el aire, y cada palabra se sentía como un latigazo a los sentidos. De repente, un silencio helado envolvió la sala. El rostro de la madre biológica se descompuso, y su dolor adquirió una dimensión más oscura. «¿Qué has hecho?», susurró, cayendo de rodillas. «¿Cómo pudiste?». Y allí, en medio de la vorágine, Samuel volvió a apretar su pequeño cuerpo contra Marina, sin comprender el caos, pero sintiendo el temblor de la verdad que acechaba en el ambiente. Una sombra se cernía sobre ellos, y de repente las palabras del abuelo resonaron una vez más.
todo podría cambiar. Su vida, tu vida, todo. Las revelaciones inesperadas abrazaban a cada uno, y la desesperación se enroscó en el aire espeso alrededor de ellos. Marina sintió que su mundo entero se desmoronaba de nuevo. Lo que creía que era claro se tornaba en un enigma gris. La verdad era más confusa que nunca, y su mente daba vueltas, atrapada entre el amor que sentía por Samuel y el horror que emergía de las sombras. Sin saber qué camino tomar, se encontró paralizada ante un abismo. ¿Podría confiar en Javier? ¿La historia que había tejido era más oscura de lo que jamás soñó? ¿Qué pasaría si Samuel fue solo un peón en un juego que no comprendía? La angustia la golpeó con cada nueva revelación, dejándola deseando respuestas que no sabía si estaban aún a la mano. La tensión en la sala era casi palpable. Cada mirada, cada susurro lanzado por la familia biológica de Samuel se sentía como una daga. El grito de la madre resonaba en la cabeza de Marina, un eco devastador que retumbaba sin cesar. «¡Él no es tu hijo!». La realidad se había vuelto un torbellino, arrastrándola más profundamente a un caos del que no veía salida. «¿Qué significa esto?», murmuró Javier, con la confusión envolviendo sus rasgos. Su voz temblaba, como si se estuviera esforzando por aferrarse a algún rasgo de lógica en medio de la tormenta emocional. Los oficiales de policía, con miradas graves, intercambiaron un gesto de complicidad. Algo más estaba sucediendo, y la incertidumbre se arrastraba como una sombra tras ellos. Marina sintió un frío intenso recorrer su columna vertebral. Samuel seguía aferrándose a ella, su pequeño cuerpo tembloroso ocultándose tras su figura. Aquellos incrementos de tensión y dolor se transformaban en su propia presión interna. No podía dejarlo ir. Era su hijo, sin importar la verdad que ahora se alzaba ante ella. Fue entonces cuando un estruendo inesperado reverberó a sus espaldas. La puerta se abrió violentamente. Un nuevo personaje, un hombre mayor, entró en la habitación con una mirada rabiosa. Llanto y risas infantiles se interrumpieron en el acto. «¡Detén esto! ¡Detén esto ya!», bramó el hombre, mientras sus ojos se fijaban en la madre biológica de Samuel. «¿Tú? ¿Quién eres?», preguntó ella, temblando. El hombre parecía haber salido de un oscuro rincón de su propio infierno. Tenía rasgos que confirmaban que había caminado en la penumbra, que conocía el frío del asfalto y el desdén del abandono. «Soy su abuelo», salió de sus labios, tembloroso pero firme. «¿No lo entiendes? Samuel es parte de una cadena que no puedes romper». Un murmullo atravesó la sala, con ojos abiertos como platos. Marina sintió la tierra vibrar bajo sus pies. ¿Qué cadena?», logró articular, el miedo ahora transformándose en otro tipo de terror. Una revelación que prometía desatar una tormenta aún más oscura. «Samuel es un niño especial», continuó el abuelo, acercándose. «Y no solo por su autismo. Hay más. No sabes lo que estás asumiendo». La voz del hombre retumbaba en la habitación, resonando, mientras unos murmullos llenaban el aire de incredulidad. Marina sintió que se le drenaba el aliento. «¿Qué más? ¿Qué es lo que no sé?». Cada palabra era un clavo en su ataúd emocional, su corazón palpitando desenfrenadamente. «Las pruebas de ADN. Lo sabemos todo. Hay más en juego aquí. Lo que tú creías que era una historia de amor y redención es un laberinto de secretos». Sus ojos escrutaban a Javier y a la madre de Samuel. «No es solo tu hijo.
Confesiones no deseadas flotaron en el aire y cada palabra se sentía como un latigazo a los sentidos. De repente, un silencio helado envolvió la sala. El rostro de la madre biológica se descompuso y su dolor adquirió una dimensión más oscura. ¿Qué has hecho?, susurró, cayendo de rodillas. ¿Cómo pudiste? Y allí, en medio de la vorágine, Samuel volvió a apretar su pequeño cuerpo contra Marina, sin comprender el caos, pero sintiendo el temblor de la verdad que acechaba en el ambiente. Una sombra se cernía sobre ellos, y de repente las palabras del abuelo resonaron una vez más. Todo podría cambiar. Su vida, tu vida, todo. Las revelaciones inesperadas abrazaban a cada uno, y la desesperación se enroscó en el aire espeso alrededor de ellos. Marina sintió que su mundo entero se desmoronaba de nuevo. Lo que creía que era claro se tornaba en un enigma gris. La verdad era más confusa que nunca, y su mente daba vueltas, atrapada entre el amor que sentía por Samuel y el horror que emergía de las sombras. Pero justo antes de que pudiera preguntar más, un grito rompió el ambiente. Era uno de los oficiales, su rostro pálido como el mármol. ¡Ah! ¡Espea!, exclamó, y los ojos de todos se volcaron hacia él. ¡Samuel! ¿Él es? El oficial dio un paso adelante, visiblemente afectado. No hay tiempo para exclamaciones. Tenemos que irnos. Hay algo más. Su voz temblaba de urgencia. Los motivos de su madre biológica para buscar a Samuel son más oscuros de lo que imaginas. Es un objetivo, y tú, Marina, estás en peligro. De repente, las luces de la mansión comenzaron a parpadear. El abuelo se quedó sin palabras. La madre de Samuel se llevó las manos a la boca, y Marina sintió cómo su corazón latía con fuerza, como si estuviera preso de una pesadilla que apenas comenzaba. Un frío aterrador se apoderó del ambiente. ¿Qué quieres decir?, preguntó Marina, aunque sabía que había cruzado un umbral del que no habría regreso. Los murmullos de la familia biológica se convirtieron en un clamor de pánico. Javier, inmóvil, la miraba con una mezcla de miedo y desesperación. En un giro dramático, las luces se apagaron por completo y un grito desgarrador resonó en la oscuridad. Todo se volvía borroso, y antes de que Marina pudiera pensar en un plan o en una forma de proteger el poco mundo que le quedaba, un estruendo ensordecedor estalló justo al lado de ella. El caos envolvió la mansión, mientras las sombras reclamaban lo que una vez fue un refugio. ¿Y si los secretos que aguardaban en la oscuridad eran más devastadores que la verdad misma? En su pecho, el nudo creció aún más. El futuro se volvía incierto. ¿Quién era realmente Samuel? ¿Y qué repercusiones traerían todas esas revelaciones? La tormenta apenas comenzaba. Mientras el caos se desataba a su alrededor, Marina sentía que el aire se espese al instante. Su corazón latía con fuerza, aturdido por lo que escuchaba. Mientras las sombras parecían alargarse, envolver a cada uno y apretar aún más. «Es un objetivo, y tú, Marina, estás en peligro», resonaba la advertencia del oficial en su mente. Sin tiempo que perder, sus instintos de madre se activaron. Samuel seguía temblando, aferrándose a ella como si su vida dependiera de ello. Cada grito, cada caótico murmullo la llevaban al límite. «Javier, ¿qué hacemos?», preguntó, mirándolo con desesperación, buscando una chispa de respuesta en sus ojos. Pero él estaba paralizado. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y confusión que solo intensificaba la presión en el pecho de Marina.
La mansión, un refugio de promesas, parecía ahora una prisión. ¡Todos fuera!, ordenó el oficial, empujando a la familia biológica hacia la salida. Pero algo aún no encajaba. Las palabras del abuelo de Samuel eran como ecos en su conciencia. ¿Qué cadena? ¿A qué se refería? Su mente se llenó de preguntas al instante. De repente, un estruendo resonó de nuevo. El sonido de una explosión retumbó desde el jardín. Los cristales de las ventanas temblaron y se hizo un silencio abrupto, solo roto por el llanto de Samuel. Marina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La tensión era como un cable a punto de romperse. Las miradas se volvieron hacia la puerta principal, donde una figura oscura apareció de entre la penumbra. Era un hombre alto, cubierto de una gabardina negra. Su rostro, imperturbable, iluminado por un destello de luz en medio del caos, camina lentamente, con autoridad, y sus ojos parecían estar en llamas. ¿Dónde está Samuel?, preguntó, su voz resonando en la sala. La atmósfera se volvió más densa. Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras la imagen de un oscuro secreto comenzaba a formarse en su mente. ¿Quién eres tú?, le preguntó, su voz temblando. El hombre la ignoró por completo, manteniendo su mirada fija en Samuel. «¡Él es mío!», insistió el desconocido, extendiendo sus brazos hacia el niño. En ese momento, toda la sala quedó paralizada. Un sudor frío le recorrió la frente a Marina. «¿Qué dices?», gritó, retrasando a Samuel, que a su vez miraba con inmensa confusión. De pronto, el hombre se abalanzó hacia ellos, y un destello metálico brilló bajo la luz. Era una pistola. «¡Alto!», gritó el oficial, avanzando, pero el hombre lo ignoró. La tensión era eléctrica. Cada latido de Marina resonaba en sus oídos. «Samuel no es solo un niño», dijo el hombre, rompiendo el silencio. «Él tiene un don, y yo vengo a reclamarlo. Ha llegado el momento». Las palabras impactaron como una bomba. La confusión se transformó en un instante de miedo. Marina podía sentir que todo el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. «¿Qué don?», la pregunta giraba en su cabeza. «¿Qué has hecho, Javier?», murmuró, volviéndose hacia él, buscando respuestas, pero su mirada se hallaba perdida, como si él también estuviera intentando entender. «No puedo dejarte ir con él», la voz del abuelo crujió, y en un giro abrupto empujó al hombre, apartándolo de Samuel. Caos y gritos estallaron a su alrededor, mientras Marina intentaba proteger al niño. Un golpe resonó en la habitación. El oficial forcejeaba con el desconocido, pero la atmósfera era pesada, como si el aire estuviera colmado de electricidad. Y entonces, en un instante, el hombre disparó. El sonido de un tiro atravesó la habitación. La detonación reverberó con un eco aterrador. «¡No!», gritaron todos al unísono mientras Marina se lanzaba hacia Samuel, aterrado en sus brazos. Todo pasó en cámara lenta. La bala, el hombre, la confusión. Pero cuando las luces parpadearon nuevamente, un silencio profundo llenó la habitación, dejando a todos atónitos. La figura del hombre comenzó a desvanecerse, como un mito en la penumbra tras la explosión. En ese momento, las palabras del abuelo resonaron más fuerte que nunca. «Samuel es especial, y no solo por su autismo». Se repetían en su mente.
¿Realmente sabía lo que estaba en juego? La verdad parecía moldearse en algo mucho más siniestro de lo que Marina pudo imaginar. ¿Qué había comenzado? La realidad y el peligro se entrelazaban como hilos de un destino implacable. Marina abrazó a Samuel con desesperación. La pregunta seguía sonando, clamando por respuestas, por un modo de huir de esta locura. Todos en la sala se quedaron congelados, sumidos en el horror, en el caos que rodeaba ese instante. Cada revelación y cada secreto había comenzado a caer. El futuro ya no eran solo sombras. Ahora era un abismo oscuro, un camino sin retorno. ¿Quién era realmente Samuel? ¿Qué habían desatado en la mansión? La vida de todos pendía de un hilo. ¡Ja, ja, ja, ja! Y el destino aguardaba en la penumbra. El sonido de la pistola resonó en el aire como un eco helado, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Marina sintió cómo la adrenalina la invadía, un torrente gélido en su sangre. Samuel, aún tembloroso en sus brazos, la miraba con ojos grandes llenos de confusión y miedo. Nunca se había sentido tan vulnerable. La sala estaba llena de caos, gritos y murmullos interrumpidos. El eco del disparo vibraba en las paredes. «¡Samuel, ven aquí!», gritó el oficial. Pero otra vez, el sonido de cristales estallando cortó la atmósfera contenida. La figura del hombre de la gabardina negra se desvanecía lentamente. «¡No!», exclamó Marina, desesperada, aferrando aún más a su hijo. Las luces de la mansión titilaron, sumiéndolos en la oscuridad. El pánico se apoderó de la habitación. Todos estaban paralizados. El abuelo de Samuel palpaba su pecho, como si hubiera perdido algo invaluable, y la madre biológica lloraba en un rincón, su rostro un mapa de desesperación. Javier se movió. Finalmente actuó. Se colocó entre Marina y el hambre que había aparecido, como un escudo. «¡Detente!», ordenó, su voz firme, pero tiñéndose de incertidumbre. El hombre, aunque desvanecido, parecía resistirse, como si estuviera en el umbral de dos mundos, y entonces, en una fracción de segundo, comenzó a materializarse de nuevo. «¡No es un niño cualquiera!», gritando. «Lo que contiene dentro es más potente de lo que imaginas». Su mirada ardía en los ojos de todos, desafiando su comprensión. Los rostros de la familia biológica estaban distorsionados por la incredulidad, como si fuera una película que controlaba sus destinos. Y entonces, sin previo aviso, todo se descontroló. Un profundo rugido llenó el aire, como si la propia mansión se estuviera rebelando. Las paredes temblaron y una vibración ensordecedora atravesó el suelo. Era como si la casa misma estuviera gritando. «¡Hay una bomba!», gritó uno de los oficiales, y el alboroto se intensificó. Una realidad aterradora comenzó a despegarse como las capas de una cebolla. Las miradas de todos se tornaron a Marina, como si supieran que en su terror había una chispa de verdad. El hombre misterioso la miraba, ahora claramente. «Tienes que elegir, Marina», dijo con un tono bajo pero penetrante, «entre dejarlo ir o luchar por lo que de verdad es». La presión creció en su pecho. No podía respirar. La conexión con Samuel era inquebrantable, pero su mente chocaba contra la verdad que se ocultaba. ¿Qué significaba realmente ser madre? ¿Qué es lo que realmente contiene? «¡Dímelo!», gritó, sin poder contener la angustia. El abuelo de Samuel se tambaleó, y el oficial continuaba empujando a la multitud hacia la salida. El caos era palpable,
Pero había algo aún más oscuro bajo la superficie. Fue justo en ese momento cuando una voz familiar resonó desde las sombras. «Marina, soy yo», dijo una mujer que salió de entre la oscuridad, la mirada intensa. Se acercaba rápidamente, y al ver el rostro de esa mujer, el mundo de Marina se detuvo. Su propia madre, desaparecida desde hacía años, estaba allí, frente a ella. «¿Mamá?» El susurro salió de sus labios como un lamento. La mujer le sonrió, pero era una sonrisa teñida de tristeza. «Vengo a advertirte. Samuel no es lo que piensas». Las palabras pendían en el aire, cargadas de un significado que aún no comprendía, como si el universo conspirara en su contra. El teléfono de Javier sonó otra vez, pero no era un mensaje normal. Era el mismo tono ominoso que había sonado cuando recibió la llamada de la clínica. «¿Qué es lo que están ocultando?», preguntó Marina, sintiéndose abrumada. Cada pequeño hilo de su vida se estaba destejido. Todo cambió en un instante. El hombre de la gabardina miró a la mujer. «Nunca debiste volver», dijo con un tono de amenaza. Y en ese segundo, la verdad se disparó como un rayo. La mujer retrocedió un paso, sus ojos llenos de arrepentimiento, pero también de resolución. «Samuel es», ella comenzó, pero el sonido de la explosión que había temido retumbó en la mansión, interrumpiéndola. La sala se iluminó por un destello brillante. «¡Está en peligro! ¡Por tu culpa!», gritó, y en ese instante todo se fue a la oscuridad. La última imagen que tuvo Marina fue un destello cegador, seguido por la sensación de caer. Samuel, su piel fría y su pequeño cuerpo en sus brazos, era todo lo que le importaba. Pero ¿qué pasaría después? El rugido del fuego se alzaba mientras el horror se cernía sobre ellos. ¿Qué secretos se desatarían ahora en el humo? La última chispa de luz se apagó y el mundo se volvió negro. Todo lo que había creído se desmoronaba, y en medio del horror, una sola pregunta quedó resonando en la penumbra. ¿Quién era realmente Samuel? ¿Y qué relación tenía con la mujer que había vuelto a su vida? La oscuridad se tragó a todos cuando la explosión retumbó en la noche, como un grito ensordecedor que rompió el tiempo. Marina sintió el aire caliente y un torrente de escombros alrededor de ella. Se aferró a Samuel con todas sus fuerzas, su aliento entrecortado mientras intentaba discernir el caos. Cada segundo era una eternidad, cada grito de horror, una puñalada en el pecho. «¿Samuel?» Su voz temblaba. Estaba atrapada en un mar de sombras y ruido. Las llamas danzaban alrededor. La mansión hacía eco de gritos en medio de la confusión. Estaba su hijo a salvo. Él era su razón, y en ese instante todo parecía colapsar. Pero cuando logró recuperar el equilibrio, vio algo que jamás hubiese imaginado. La figura de su madre, que había aparecido unos momentos atrás, se mantenía firme en el extremo de la habitación. Su rostro estaba surcado de lágrimas, pero en sus ojos brillaba una intensidad que la paralizó. «Marina, escúchame. Samuel no es solo un niño». Sus palabras flotaban, pesadas y ominosas, como un trueno en la distancia. Entonces, una voz desconocida cortó el aire, un tono bajo y autoritario. «No te acerques a él». Era el hombre de la gabardina, que ahora resplandecía en medio del destello de los fusibles quemándose. Su mirada estaba fija en Samuel, como si el niño contuviera toda su existencia.
Él es nuestra única esperanza, dijo el hombre. Al principio Marina no comprendió, pero las piezas comenzaron a encajarse con horror. La madre de Marina dio un paso hacia adelante. Su mirada se cristalizó en el niño. Él pertenece a un legado ancestral, un linaje que no comprenden. Se trata de poder, un poder que ha despertado. La revelación llegó como una corriente eléctrica. La conexión que había sentido con Samuel, la que la había salvado tantas veces, ahora se ceñía como un nudo en su alma. ¿Qué estás diciendo? La tensión brotó de su voz, como si estuviese en medio de un juego fatal. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no sabía si era seguro. Porque, antes de que pudiera concluir, un muro de luz parecía surgir en la entrada. Un brillo hiriente que estaba destinado a transformarlo todo. Volvió su mirada. La puerta principal ahora se abría con violencia, revelando una figura que todos reconocieron al instante. Era su abuelo, con una severidad y autoridad que frenó el tiempo. «No lo hagas», gritó, mientras corría hacia ellos. Se abalanzó hacia Samuel, como si supiera que la vida del niño dependía de ello. Pero el hombre de la gabardina levantó su pistola. «Es demasiado tarde, viejo. El tiempo del niño ha llegado». En un giro agónico, una sombra oscura emergió detrás del abuelo. Era la madre biológica de Samuel, su rostro contorsionado en un rictus de ira y desesperación. «No lo permitas». Intercambiaron miradas fijas. La realidad era una juerga de lealtades, secretos y traiciones, y el aire estaba pesadamente cargado con la energía de lo desconocido. Marina sintió que su corazón se ahogaba. Entonces, algo increíble ocurrió. La estabilidad del mundo que había conocido se sacudió, como si las leyes de la naturaleza estuviesen a punto de doblarse. A un lado de ellos, un destello de luz proveniente de Samuel comenzó a brillar. Una energía abrumadora que emanaba del niño, flotando entre la confusión. Sin previo aviso, la escena se volvió caótica. El grito del hombre de la gabardina resonó como un trueno cuando la luz estalló en una ola de colores vibrantes. Marina no podía apartar la mirada, y en un instante vio fragmentos de recuerdos, vislumbres de vidas pasadas, como si el mismo tiempo se desdoblara ante ella. Era una visión surrealista, de energías y criaturas que bailaban en su mente. Todos los presentes quedaron paralizados, atrapados en ese instante, y el suelo comenzó a ceder bajo sus pies. La casa se tambaleó, y las miradas cambiaron. Ahora estaban en la órbita de lo indescriptible. «Ahora entenderás lo que significa ser parte de esto», murmuró su madre, antes de desvanecerse en el aire. La explosión de luz se tornó un caos de emociones desenfrenadas, y con un último coletazo de rabia, el hombre de la gabardina disparó su arma. Pero algo surcó el aire entre ellos, oscureciendo el futuro. Fue entonces cuando el pánico la tacha de dolor. Todo se desbordó, y Marina soltó un grito desgarrador, mientras el rostro era el portador de un legado que cambiaría el rumbo de todas sus vidas. Mientras el caos continuaba alrededor, todo se oscureció, llevando consigo el conocimiento que ella buscaba. Todo había cambiado de una manera que nunca podría haber anticipado, y el futuro era ahora un abismo de peligros inexplorados. La oscuridad se tragó la escena, y el resplandor de la explosión transformó el aire en un caos electrizante.
El repentino estallido había dejado a todos paralizados, envueltos en un manto de incertidumbre. Marina abrazó a Samuel, su pequeño cuerpo temblando en sus brazos. La confusión crecía. Las luces intermitentes del caos ahora eran sombras bailando a su alrededor. Una coreografía inquietante entre los gritos ahogados. Samuel, su voz resonó con un eco de miedo. Una punzada de ansiedad le atravesó el pecho. No podía perderlo. No podía dejar que se lo llevaran. Todo se tornaba borroso. Y en medio de esa vorágine miró a su madre, esa figura festiva y familiar que había resurgido de la nada. ¿Qué sabes de él? La mujer, aún con lágrimas brotando de sus ojos, se acercó. Marina, tienes que escucharme. Su voz se quebró antes de continuar. Su rostro resplandecía con una mezcla de dolor y determinación. Samuel es un niño de poder. Un poder ancestral que busca ser controlado. No entiendo, murmuró Marina, sintiendo cómo el frío se asentaba en su corazón. ¿De qué poder hablas? La habitación tembló otra vez. Las llamas brillaban con una intensidad oscura. Y el hombre de la gabardina, tambaleándose, giró en su dirección, ahora con una mueca de rabia. «No lo podrás proteger», gritó, apuntando con la pistola directamente a Samuel. «¡Basta!», aulló Javier. Un impulso de valentía lo empujó hacia adelante, pero el hombre sonrió, una mueca escalofriante que transmitía confianza. «¿Dónde está el demonio? No puedo permitir que escape». Marina sintió un nudo en la garganta. Las palabras resonaban como un canto de guerra. Con cada tic-tac de su corazón, un pensamiento se incrustaba más profundo. Si él tiene un poder, tal vez yo también. Esa idea la sacudió. Fue un destello de lucidez que la llevó a acercarse, mostrando no solo su fuerza, sino su amor. «Lo que sea que creas saber», comenzó, su voz firme. «Samuel es solo un niño. No debemos hacerle daño». Pero en medio de esa proclamación casi heroica, la explosión que tenía se hizo realidad. Una nube densa de humo se levantó del suelo y cortocircuitos estallaron en la habitación. Todos se quedaron sin aliento, mirando cómo su mundo se desmoronaba. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. La madre biológica de Samuel retrocedió y de su bolso sacó algo brillante. Un artefacto que resplandecía, con una luz casi hipnótica. «Esto es lo que han estado buscando», dijo ella, su voz retumbando más allá de los gritos. «El legado que está en juego es más grande de lo que imaginan». Una chispa de comprensión la golpeó. Este objeto no era un simple artefacto, era una llave a lo que estaba por venir. Con un empujón de energía que no había anticipado, Marina sintió como si el aire alrededor de ella se electrificara. El hombre en gabardina gritó, confundido. «¡No puedes!». Todo sucedió en un instante. La madre de Samuel apretó el artefacto y con un chasquido el aire se llenó de una luz cegadora. Marina y Javier, atrapados, solo pudieron mirar atónitos mientras la energía zumbante crecía y giraba como un torbellino de fuerza antigua. En un destello final, Samuel, de repente, comenzó a brillar. Su pequeño cuerpo resplandecía. «¡Samuel!», gritó Marina, ahora con un terror intenso. Él no era solo un niño, era mucho más. Antes de que el miedo pudiera consumirla, la luz se intensificó y en un giro devastador aturdió a todos. La mujer que miraba de pie, protectora, se desvaneció en un instante, dejándolos en un eco de su propio grito. Y entonces, en lo que parecía el fin del mundo,
La voz profunda del hombre en gabardina resonó. No sabes lo que has desatado. La realidad se distorsionaba mientras todos enfrentaban la verdad. Aquel niño tenía un destino que iba mucho más allá de lo que podían imaginar. Marina sintió las pisadas del miedo. Todo lo que había creído se desmoronaba. ¿Samuel era realmente su hijo? Mientras la luz oscurecía el mundo, una nueva pregunta surgió. ¿Qué era esto? ¿Qué había en juego? La luz se fue, dejando solo una pregunta, una verdad aplastante, una promesa de que nada sería igual otra vez. La vida que conocían había sido desatendida y un nuevo misterio, oscuro y peligroso, aguardaba en la distancia. La luz se desvaneció en un instante, arrastrando a todos a la oscuridad. Marina, aterrorizada, sintió cómo el aire se volvía denso, se le escabullía entre los dedos. Samuel, su pequeño, temblaba entre sus brazos, mirándola con ojos grandes y asustados. Todo lo que había creído se desmoronaba. Sus instintos maternos, esa conexión profunda, se enfrentaba a un terror nuevo, más grande que el miedo. Un silencio tenso llenó el espacio. Todo a su alrededor parecía estar en pausa, como si el tiempo mismo se detuviera para escuchar. La luz parpadeante de los incendios luchaba por abrirse paso entre la niebla, creando sombras danzantes en la pared. A lo lejos, los gritos se apagaban, pero el eco del caos permanecía, una sinfonía distorsionada de angustia. Fue entonces cuando la madre de Samuel, esa figura que pensó que estaba tan perdida, declaró: «Él pertenece a un mundo que ni tú ni nadie comprende». La tensión se cortó como un cuchillo en el aire. Todos se giraron hacia ella. Sus rostros pálidos reflejaban confusión y miedo. «¿Qué has dicho?», interrumpió Javier. Su voz quebrada se alzó sobre el murmullo. «¿Qué mundo?». De repente, Samuel, con un brillo extraño en sus ojos, comenzó a separarse de su madre, como si una fuerza invisible lo llamara. Marina sintió un grito atragantarse en su garganta. No podía dejarlo ir. Pero el niño, casi con calma, extendió sus manitas hacia el hombre en la gabardina. «Samuel, no», gritó. Su voz se rompía en 1000 pedazos. El sudor frío corría por su espalda y un nudo se formaba en su estómago. Todo se volvía borroso y los recuerdos del abrazo reconfortante de su hijo volaban de su mente. La energía en la habitación era palpable. Un zumbido resonaba en el aire y la luz que emanaba de Samuel se intensificó al mismo tiempo que un grito de terror salió de la boca de su madre. «¡Detente! ¡No puedes hacer esto!». La figura del hombre en gabardina sonrió, aunque había algo escalofriante en esa sonrisa. «El tiempo ha llegado. Siempre había estado planeado. Samuel es la clave». Los murmullos de la familia biológica aumentaron. Una mezcla de pánico y pregunta. El abuelo, antes temeroso, ahora mostraba una determinación que incluso Marina no había anticipado. «No lo permitiré. Samuel es un niño. Él no pertenece a ningún lugar más que a su hogar». Los ojos de Marina se llenaron de lágrimas, una mezcla de tristeza y furia. Todo era un caos. Su vida se tambaleaba en un hilo y su mundo se había vuelto irreal. Pero algo más ocurrió. Mientras el caos se apoderaba de ellos, una sombra ominosa emergió del fondo de la habitación, una figura oscura que parecía deslizarse entre las llamas. ¡Era su padre! Pero no solo eso. Tenía una mirada de conocimiento, un secreto que parecía estar esperando revelarse.
¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó su madre, su voz temblando entre la aversión y la sorpresa. La figura se acercó, su cara iluminada por el fuego, revelando rasgos familiares que habían estado desaparecidos durante años. He venido a protegerlo. Marina, es hora de que sepas la verdad sobre Samuel. Él es la unión entre dos mundos, y si no actuamos ahora, todo se perderá. Las palabras de su padre golpearon como un balde de agua fría. Todo en lo que había creído durante años, todo lo que le habían enseñado, ahora se desvanecía. Un torrente de emociones la arrasó. Rabia, confusión y una pizca de esperanza. ¿De qué hablas? El aire se volvió caliente a su alrededor. La presión crecía en su pecho, sintiendo como si pudiera explotar. Es más complicado de lo que piensas, su padre continuó. Samuel no es tu hijo solamente. Él es una manifestación de nuestro linaje. Él tiene el poder de unir mundos o de destruirlos. Marina sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todas sus creencias sobre Samuel, sobre ser madre, estaban en peligro de ser un espejismo. ¿Qué era de verdad este niño que había criado con tanto amor? ¿Una herramienta? ¿Un ser de otro mundo? Como si todo se encadenara en una serie de revelaciones. El hombre en gabardina estalló. ¡Basta! ¡No me detendrás! El legado debe continuar y ustedes no están a salvo en este mundo. La tensión estalló de nuevo. Pero lo chocante fue cuando la madre de Samuel, con lágrimas en sus ojos, gritó: «No es un niño, es un monstruo que debe ser destruido». Su voz se elevó, pero el horror de su declaración dejó a todos paralizados. Marina sintió que el aire se drenaba de sus pulmones. ¿Qué significaba eso? ¿Quién era realmente Samuel? Todo lo que creía se transformaba en una pesadilla. En ese instante, entender la verdad significaba enfrentarse al caos. Su mundo, su familia, su amor, todo se desmoronaba. La luz de Samuel se intensificó. Su mirada, entre la confusión y el poder, dejó a todos atónitos. ¡Ayúdame! Su grito resonó como una súplica y al mismo tiempo como una sentencia. Todo estaba a punto de cambiar, y Marina, atrapada entre realidades, solo pudo preguntarse: ¿estaba lista para enfrentar la verdad que se cernía sobre ellos? ¿Samuel sería su salvador o su destrucción? El caos envolvía la habitación, mientras el aire chisporroteaba como una energía palpable. Marina, con el corazón desgarrado, sabía que el momento había llegado. Samuel, su pequeño, brillaba con una luz desconocida. Y toda la verdad prometía liberarse en un giro inesperado. La figura de su madre, con su voz temblante, resonaba en su mente. Él pertenece a un mundo que ni tú ni nadie comprende. «¡No! ¡No puedes hacerle esto!», grité, su voz doblándose bajo el peso de la desesperación. Samuel la miraba, y en su expresión había una mezcla de miedo y esperanza. De repente, el hombre en la gabardina levantó la pistola, pero la luz de Samuel lo desvió. Con una intensidad cegadora, el niño se erguía como un faro en medio de la tormenta. «¡Ayúdame!». Su voz penetró el aire oscuro, y eso hizo que el caos se intensificara. La habitación parecía temblar, retumbando como si el universo mismo estuviera reaccionando. «Samuel, ven aquí», suplicó, pero lo que vio la dejó paralizada. La luz del niño se transformó, creando una esfera de protección a su alrededor, como si toda su esencia fluyera hacia el mundo. «El poder que lleva dentro es increíble», interrumpió su padre, y un escalofrío recorrió la sala. El oficinista intentó servir de escudo, pero el efecto de Samuel era innegable. La luz se expandía envolviendo a todos.
y en un instante todo se volvió un misterio. Marina sintió cómo el aire se tornaba denso. Cada respiración se volvía difícil. ¿Qué está pasando?, preguntó Javier, tomando la mano de Marina. ¿Qué puede hacer realmente Samuel? Todo ocurría demasiado rápido, y las respuestas parecían desvanecerse. La madre biológica de Samuel retrocedía, incapaz de reconocer la fuerza que emanaba del niño. «¡No puedo dejar que te lleve!». El hombre, enfurecido, gritó: «¡Esto no se detendrá!», y disparó al aire. Pero no hubo explosión, solo una corriente de energía que se desató de Samuel, arrastrando el temor y la confusión y reconfigurando todo a su alrededor. Marina cerró los ojos, sintiendo que una conexión se formaba entre ella y su hijo, un cordón de amor que nunca podría romperse. «Eres mío», murmuró, incluso mientras se daban cuenta de que estaban intrincadamente ligados a un destino que nunca buscaron. Con una fuerza renovada, Samuel gritó: «¡Mamá, confía en mí!». Y en ese instante, la habitación brilló con tanta luz que eclipsaba cualquier sombra. El hombre en la gabardina, abrumado por la intensidad, cayó de rodillas. «¡Por favor, no!», murmuró, incapaz de comprender la magnitud de lo que veía. La madre de Marina, con lágrimas resbalando por su rostro, sostuvo la mirada de su hija. «Eres más fuerte de lo que crees, Marina. Te he encontrado por una razón. Debes protegerlo», dijo, mientras los ecos de la habitación comenzaron a desvanecerse. Los murmullos de la familia biológica se convertían en un recuerdo distante. De pronto, el tiempo parecía detenerse. La luz envolvía a todos en un abrazo cálido, y poco a poco la tensión se disipó, dejando un vacío lleno de algo nuevo, algo que podría cambiar sus vidas para siempre. «Vamos, Samuel», dijo Marina, ofreciendo su mano. Con un profundo suspiro, el niño se acercó, y juntos los tres comenzaron a avanzar hacia esa luz. Sin embargo, en las sombras, la pregunta seguía resonando. ¿Qué implicaba realmente el poder de Samuel? La conexión con su linaje, ese legado ancestral que debía enfrentar, todo eso aún estaba en el aire. Mientras avanzaban juntos hacia lo desconocido, Marina supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Pero una chispa de esperanza comenzó a arder en su pecho. Después de todo, la unión que habían formado era más fuerte que cualquier adversidad. Y así, con el destino esperándolos en la penumbra, los últimos ecos de aquella noche caótica se apagaron, dejando solo promesas de nuevos comienzos. Ahora, si quieres saber más sobre esta historia y seguir explorando aventuras del más alto calibre, tienes que suscribirte ahora mismo al canal. No te pierdas las próximas historias exclusivas que están por venir. Además, aplasta el botón de me gusta ahora para que podamos alimentar el algoritmo y seguir trayendo contenido que ames. Inunden la sección de comentarios con tus reacciones.